viendo TV Perú Mundo. Muy bien, la UNICEF ha iniciado la vacunación contra la polio a 600.000 niños refugiados en el Líbano. Naciones Unidas también llegó con ayuda humanitaria. Veamos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF ha iniciado la cuarta ronda de vacunación contra la poliomielitis para intentar detener el contagio que amenaza con afectar a varios niños en Siria. Esta inmunización se ha realizado en la zona de Sahle, Líbano, y tiene como principales beneficiarios al menos 600.000 menores sirios, libaneses y palestinos que viven y están refugiados en ese país. Creo que el problema en Líbano es que la percepción de riesgo entre las familias no es tan alto como el riesgo de la enfermedad en sí misma. Así que queremos asegurarnos de que cada familia sea consciente de la necesidad de vacunar a sus niños. Las enfermedades generadas por los problemas de sanidad en Siria debido a la guerra civil se están propagando poco a poco hasta los países vecinos. A inicios de esta semana, por ejemplo, se confirmó un caso de poliomielitis en Irak. UNICEF también está preocupado porque Líbano es el país que acoge la mayor cantidad de refugiados de la guerra siria, y esto lo pone en alto riesgo de registrar un brote de polio. Además, las cifras de niños vacunados por etapas ha ido disminuyendo del 95% a 80% en la tercera ronda. Esta semana, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia había expresado su deseo de vacunar a 20 millones de niños contra esta enfermedad, luego de que se registraran al menos 30 casos de polio. De otro lado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha presentado estas imágenes en las que se ve a las unidades de socorro llevando suministros y ayuda humanitaria a una zona asediada de la ciudad siria de Alepo. Este envío, que incluye mantas, insumos de plástico, kits de higiene y alimentos, se realizó el martes pasado gracias a un alto al fuego de 4 horas. Vale recordar que la última vez que ACNUR entró en Alepo para entregar ayuda humanitaria fue en junio del año pasado. Hasta ahora, esta ciudad siria enfrenta una seria escasez de alimentos. Muy bien, y no solamente pues el tema de la salud es preocupante en el campo de refugiados, también el tema de la educación. No está llegando la educación que merecen estos niños. Estamos hablando pues que niños que han dejado junto a sus familias todo, y la comunidad internacional debe ayudarlos, ¿no? Sí, bueno, es positivo que también que ver el vaso medio lleno, que la comunidad internacional lleve a cabo una campaña en Siria con respecto al polio, frente al brote que se ha dado. Es positivo también que esta campaña llegue a zonas impensadas, en conflicto, y que básicamente trate de abarcar todo el Estado sirio. Eso es importante, que hay una preocupación de la comunidad internacional. Sin embargo, también, como lo hemos señalado en otras ocasiones, el caso sirio es más complejo, y como tú bien lo mencionas, hablamos de educación, hablamos de desplazados, de refugiados en países vecinos, hablamos de 150.000 muertos, de violación de derechos humanos. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la obligación de la comunidad internacional frente a algo, más allá de Siria, de Al-Assad, frente a una clara situación humanitaria terrible? Claro. ¿Cuál es la preocupación? Después de todo lo que ha pasado, uno se pregunta, ¿eran solamente armas químicas? Es decir, que demostrado que mataron mucho menos personas que las armas convencionales. Entonces, ¿cuál es la preocupación de la comunidad internacional para Siria? Para muchos, y esto es bueno recalcar, parece que Siria nos hemos olvidado lo que está pasando frente a problemas también importantes como Ucrania, Crimea, pero me parece que en el tema de Siria la comunidad internacional no está cumpliendo su labor, y me parece que los países, que lo que está demostrando las grandes potencias es que lo que priorizan son sus propios intereses que los intereses de la comunidad, y eso es trágico. Pero aquí en TV Perú Mundo no nos olvidamos de Siria y tratamos de traer toda la información, y sobre todo, bueno, lo que está ocurriendo es una
crisis terrible, generaciones perdidas y personas que han perdido su hogar, y eso yo creo que no nos deben dejar indiferentes, ¿no? Muy bien, vamos a ir con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien aseguró que el fracaso de Ucrania para liquidar su deuda de gas es intolerable, pero aseguró que cumplirá sus compromisos con Europa. El presidente ruso Vladimir Putin ha intentado tranquilizar la alarma europea por la situación del suministro de gas, que en el caso de Ucrania lo ha llamado intolerable. Por eso ha hecho un llamado para reunirse con 18 líderes del viejo continente y encontrar una solución al problema. Garantizamos el cumplimiento de nuestras obligaciones con los consumidores europeos. La pregunta no es sobre eso. La pregunta es sobre proporcionar el tránsito a través de Ucrania. El problema es que Rusia no puede unilateralmente llevar una carga tan pesada. Por eso apelamos a nuestros socios europeos y amigos a reunirse lo antes posible para ayudar y apoyar a Ucrania, si es que ellos realmente quieren ayudar. Entre las propuestas planteadas por Putin está el pago adelantado de Ucrania para poder recibir el suministro mensual de gas. De otro lado, el fiscal general de Rusia, Yuri Chaika, confirmó hoy desde Crimea que Moscú no extraditará a Víktor Yanukovych por considerarlo presidente legítimo de Ucrania y haber determinado que no cometió ningún delito. En tanto, la situación continúa tensa en el este del país. Los prorrusos de Luhansk, que ocuparon un edificio estatal, han presentado sus demandas al gobierno interino. Entre ellas, confirmar a la lengua rusa como segundo idioma oficial del país. Los manifestantes también han reiterado que dentro del edificio no tienen a ningún rehén, sino que todos están ahí por su propia voluntad. Mientras tanto, el candidato presidencial Oleg Zaraev llegó hasta Donetsk para presentarse ante los manifestantes prorrusos. En su discurso, Zaraev dijo que rechazó la autoridad del gobierno interino de Kiev por haber tomado el poder a la fuerza. Sin embargo, dentro del edificio ocupado por los separatistas, el candidato pasó un mal momento, ya que muchos de los manifestantes no coincidían con sus ideas. Este mitin ha llegado el mismo día en que se realizaron las reuniones para dar solución a la crisis ucraniana en la zona este del país. Muy bien, realmente, bueno, no sé, Putin dice primero que le va a cobrar a Ucrania y que eso perjudicaría a Europa y después cambia de idea, no sé. Bueno, el juego de Putin es sumamente interesante. Por un lado le dice a Europa, mi problema no es con ustedes, yo no pienso desconocer los acuerdos que tenemos ya pactados. Sin embargo, hay que ser sinceros, el 50% del gas ruso que llega a Europa pasa por Ucrania. Entonces, si Ucrania no está en capacidad de pagar o de ser un responsable consumidor, pues yo tengo que venderle menos a Ucrania, y eso te va a afectar a ti también, Europa. Y por eso dice, miren Ucrania me debe un montón de plata. Claro, Ucrania, ¿qué se queja? Ucrania dice, me han aumentado el precio cada 500%, me están haciendo, ahora Rusia está haciendo pagar por adelantado. Y es obvio, pues, si la deuda que tiene el gobierno ucraniano con Gazprom es increíble, es muy alta. Putin, de manera irónica, dice, bueno, ojalá que los europeos ayuden a Ucrania a pagar la deuda. Lo que está diciendo es, ayúdenlos, porque de lo contrario, quien se va a ver afectado no solamente Ucrania, también es Europa. Ahora, es interesante ver cómo, y esto es algo que se nos han dicho desde Occidente, cómo Putin puede utilizar el gas como una herramienta de poder, de alguna manera. Y puede, claro, el gas no lo puede utilizar contra Alemania, Europa, porque son importantes consumidores, y ellos también dependen mucho de los gas. Sin embargo, sí lo puede usar con Ucrania, cuyo abastecimiento es mucho más reducido y es donde sí pueden ejercer poder. Claro, pero ¿no estaría buscando también otro mercado a la par si pierde Europa, o eso es un juego que está haciendo como una amenaza? ¿A quién podría más venderle con la misma cantidad que le vende Europa, ¿no? Y sobre todo a los países de Alemania, Polonia, que son los principales países. Es decir, una cosa es usar el gas para presionar a Ucrania o a los países bálticos, Lituania, Letonia, que consumen poco en relación a los ingresos de Rusia, y otra cosa es hablar con Alemania, cuyo abastecimiento de gas ruso es muy importante, no solo para Alemania, también para Rusia. Ahora, Rusia tampoco puede buscar otros mercados. Por eso estamos en un enfrentamiento muy fino, ¿no? Entonces, ni los alemanes pueden imponer fuertes sanciones a los rusos, pero tampoco los rusos pueden directamente utilizar el gas como una herramienta de poder contra los europeos. Pero sí pueden hacerlo con los ucranianos e indirectamente afectar a los europeos, de tal manera que ellos dejen el problema entre ucranianos y europeos. Estamos frente a un diálogo ahí, a una confrontación muy fina. Obviamente vamos a ver ahora quién da el siguiente paso, y el siguiente paso lo tiene que dar Europa.
y seguramente en los próximos días vamos a tener noticias al respecto. Muy bien, el G20, a través de sus ministros de Finanzas y jefes de bancos centrales, ha dicho la crisis en Ucrania amenaza